acercamos delante de ti, Señor, creyendo en tu favor, creyendo en tu bien, creyendo en tu misericordia que es para siempre, Señor. No sucede nada en esta vida sin tu divina, gloriosa y santa voluntad, bendito Dios. Nos duele, Señor, la partida de tu Hijo Juan, pero tenemos la esperanza, Señor, que tú le diste todo el tiempo para estar a cuentas contigo, para firmar su corazón contigo, Señor. Ahora nos resta pedirte misericordia, consuelo, compasión, fortaleza por nuestra hermana Noemí, Señor, y sus hijos que viven y pasan y experimentan este dolor, este momento difícil. Señor, tú también experimentaste, Señor, lo que ellos están viviendo en esta hora. Cuando tú estabas con Marta y María, porque tu amigo Lázaro había muerto, temiste, lloraste con ellas, Señor. Sentiste ese dolor, Señor, aunque tú le resucitarías y tú eres la vida, Señor. Pero nos muestra, Señor, cuán fuerte es este momento. Pero tú estuviste allí para consolarles también, Señor. Pedimos que tú les consueles a través de la esperanza que nos das en tu promesa, en tu palabra. Te pedimos que tú les consueles a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú seas ese bálsamo, Señor, esa medicina, esas vendas que colocas en sus corazones quebrantados, Señor, que enfrentan en este momento tan duro y tan difícil. Amado Dios, consuélales y fortaléceles en tu Hijo Jesucristo, porque solo en Él está esta esperanza que nos ha dado. Si somos atribulados, es para ser consolados por el Señor. Y así como abunda la tribulación, también abunda el consuelo tuyo, Señor. Sé que no nos dejarás sin consuelo. En los méritos de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Te damos la gracia, Señor. Amén. Gloria a Dios, oh amados hermanos. Vamos a ir a Juan, Santo Evangelio de San Juan. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 1. Y seguimos. Hemos estado estudiando el versículo 1 al 3. Ahora vamos a iniciar 4 y 5. Vemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Santo Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien, amados hermanos, para los hermanos que se están conectando quizá y lo saben, estábamos orando por la hermana Noemí, por sus hijos, su familia, porque su esposo ha fallecido. Amados, esperamos que el Señor me ayude en medio de tantas noticias a poder exponer su palabra. Bien, amados hermanos, nosotros hemos visto el versículo 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esos primeros 3 versículos nosotros encontramos la relación de Jesucristo en la eternidad pasada con Dios el Padre. Y encontramos la relación de Jesucristo con su creación, porque Él es el creador de todas las cosas. Y en esta parte vamos a encontrar la relación de Jesucristo, del creador,
con los hombres. La relación de Cristo, del Verbo, del Logos, con los hombres. Ahora, Juan, para resumir la encarnación, de que Dios se hizo hombre, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Juan, para resumir la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, él personifica, él dice aquí en el versículo 4, en él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces encontramos que Juan está personificando la vida y la luz en la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Y era la luz de los hombres. Entonces, ese Verbo, ese Logos encarnado, viene y se manifiesta a nosotros como la luz y como la vida. Es lo que nos está resumiendo Juan, mis amados, que ese Logos, esa luz, esa vida, entró a este mundo oscurecido. Ahora, ¿qué es lo que oscurece el mundo? El pecado. Venía, hacía su introducción, se manifestaba en este mundo, se manifestaba en medio de las tinieblas, en este mundo oscurecido por el pecado. Y la reacción de los hombres, vemos por la palabra que los hombres tuvieron varias reacciones. Unos le aborrecieron, otros le crucificaron, otros no le creyeron, pero otros, por gracia, le recibieron y creyeron en él. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Santo Evangelio de San Juan, hay unos términos predominantes aquí. Y como les decía anteriormente, cuando el apóstol Juan en su Evangelio nos habla de la encarnación y la comprime, por decirlo así, la resume, la comprime, nos dice que Jesucristo es la vida y es la luz que se manifestaba a todos los hombres. Gloria al Señor. Los términos predominantes aquí son vida y son luz. Usted encuentra el Evangelio de San Juan y Juan siempre se refiere al Señor Jesucristo como la vida, como la luz, ¿cierto? Siempre está de esta manera haciendo referencias, siendo reiterativo, siendo predominante, para que nosotros podamos entender, para que no haya ninguna duda, para él describir y dar una clara manifestación de que ese Logos, que ese Verbo se manifestó en esta tierra como la luz del mundo y la luz de la vida, como la vida y la luz de los hombres. Gloria al Señor. Y hay un término en griego para referirse a la vida de Cristo, que en él estaba la vida. En este tema, ya le puedo decir un término aquí, no lo sé pronunciar bien, pero se escribe Z-O-E, Zoe, digámoslo así, hace referencia a la vida espiritual, porque la Escritura también nos hace referencia a la vida natural, o sea, el bios. Cuando nosotros escuchamos algo biológico, ¿cierto?, que tiene una vida, el bios, algo natural. Entonces, Juan hace una clara diferencia, usa los términos bien claros para definir bien que Jesucristo es la vida, es el Zoe, es la vida espiritual, la vida que el hombre necesita para hacer una diferencia de la vida del bios. Por ejemplo, la Escritura dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice allí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria ¿de qué? De la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando él hace aquí esta referencia, hace acerca del bio, de la vida, de la creación, ¿sí?, y de las cosas. Pero cuando nos habla, hermanos, vamos a ir a San Juan 5:26. San Juan 5:26, Santo Evangelio. Él nos hace aquí la aclaración. Quiero que podamos notar esa diferencia en la Escritura. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida ¿en qué? En sí mismo. Entonces cuando la Escritura nos dice, Él es la vida, en Él estaba ¿qué? La vida.
nosotros podemos entender, cuando nos habla la Escritura allí que en Él estaba la vida, nosotros podemos entender que Jesucristo no fue creado, no fue engendrado, como ya estudiamos esa parte, a qué se refería, ¿cierto? Porque Él es la vida, Él es eterno, Él tiene la vida por sí mismo. Y esto es lo que en teología se llama aceidad, o cuando usted encuentra el término, puede ser en un diccionario, aceidad significa que es por sí mismo, tiene vida. Su existencia es propia, no requiere, no depende de otro. Nosotros sí no somos así. Nosotros dependemos ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Nuestra existencia viene de Él, emana de Él, pero la existencia de Dios no es. Por eso cuando se presentó, Moisés le dice, dime tu nombre, ¿quién eres para que yo hable a tu pueblo? Dile, el nombre que el Señor le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese verbo ser, el eimi, que quiere decir que es existencia propia, Él vive por sí mismo, nadie lo creó, no fue creado, es una existencia, Él es la vida. Entonces cuando nos dice la Escritura que en Él estaba la vida, significa que Jesucristo, que es la vida, es el camino, la verdad y la vida, tiene existencia propia. O sea que tener existencia propia, no depender de nadie, ¿es quién? Es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso Juan, o sea, en estos primeros versículos de Juan enfatiza mucho por las herejías y lo que en aquel tiempo se estaba manifestando. Y este evangelio ataca directamente toda herejía, todo aquel que niega que Jesucristo es Dios y que vino en carne, que Dios se encarnó y se humanó, habitó en un cuerpo como el nuestro y era Dios. Dios manifestado en carne a través de su verdad y de todo lo que nos expresa y quiere enseñarnos y quiere afirmar y que el mundo entienda y que nosotros entendamos y que todo argumento de Satanás y toda mentira, toda herejía contra la deidad de nuestro Señor Jesucristo sea derribado. Entonces dice, en Él está la vida, en Él aceidad, que significa existencia propia, es una evidencia de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de ser la segunda persona de la Trinidad, que tiene vida por sí mismo, no necesita de nada ni de nadie. Eso quiere decir que es coigual con Dios nuestro Padre. Esa esencia, comparten la misma esencia, sus mismas características. Ahora, mi amado hermano, todo lo demás llegó a ser creado. Ya vimos la diferencia entre el bios, que es todo lo que ha llegado a ser creado, y el soy, que es el que es la existencia, es la vida, nunca ha sido creada. De Él emana, de Él son todas las cosas. Y esto es lo que nos hace diferentes. Nosotros necesitamos dependencia, Dios no necesita dependencia. Nosotros necesitamos dependencia de Cristo, Él no necesita de nadie. Y esto es lo que nos hace diferentes de las criaturas al Creador, de nosotros, de Dios. Nuestra vida es dependiente, la vida del Señor no. Entonces lo que vemos aquí, Juan quiere decirnos y quiere manifestarnos cuando dice que en Él estaba la vida, es que el verbo Cristo tiene una existencia propia, no depende de nadie ni de nadie. Él es el gran yo soy. Yo soy. Por eso aquellos hombres, cuando fueron a tomarlo preso y le dicen, yo soy, ¿cierto? Y ellos no pueden resistirse. Ellos caen a tierra, gloria al Señor. Él es el Creador, Él es el Señor, Él es el que tiene esa asistencia con el Padre, la misma esencia que el Padre, las mismas características. Y esto es lo que nos hace diferentes, gloria al Señor. Ahora, Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiero decirles que esta es una de las verdades fundamentales más atacadas. ¿Cuál el enemigo ataca más y quiere derribar? Ahora, vemos aquí que Él es la vida, Él es el Creador. Ya vimos la existencia eterna de nuestro Señor Jesucristo, que era su relación con el Padre, y también es el Dios que Creador. Ahora estamos viendo su relación con los hombres, que Él es la vida y Él es la luz que los hombres necesitan. Ahora, Dios hizo todas las lumbreras. El mundo tiene lumbreras, ¿cierto? ¿Y por qué dice que el mundo vive en tinieblas? Entonces, amados hermanos, Dios sabe, Dios nos manifiesta que el hombre necesita de una luz
y de vida espiritual, de haber caído en su delito sin pecado. Entonces, cuando Dios dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué sucede hoy en día? Nosotros vemos muchas teorías y los hombres diciendo, no, todo nació ¿de qué? De la nada. ¿Cierto? Todo nació de la nada. Correcto, hubo una explosión y luego todo nació de la nada y luego el hombre viene a través del simio, del mico, y bueno, ¿cierto? Esta teoría también. Todas estas teorías que usted encuentra que niegan a Dios creador es el hombre. El hombre, mientras niegue la creación, está negando directamente al creador. Y al negar al creador, al negar la creación y al negar al creador, ¿qué sucede? De esta manera el hombre se está liberando para vivir y hacer de acuerdo a su propia voluntad. Hermanos, cuando usted escucha al ateo, cuando usted escucha al hombre en todas estas postulaciones heréticas totalmente ajenas de la verdad, porque la Escritura nos dice en Hebreos, en el principio fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Por qué? Por su palabra. Nosotros entendemos, dice Hebreos, por la fe entendemos haber sido el universo de lo que no era, cierto, se hizo. ¿Por qué? Por el verbo, por la palabra, porque Dios mandó y fue ¿qué? Hecho. Entonces significa que hay un creador. Si nosotros habláramos de un reloj y destapáramos el reloj y vemos todas esas maquinarias tan diminutas y toda esa cantidad de maquinaria, de piezas que tiene un reloj. Yo no sé si ustedes un día lo han visto. Yo me sorprendí la primera vez que vi un reloj de esos de cuerda por dentro. ¿Qué cantidad de elementos forman esa maquinaria, esa máquina? Hermanos, si yo no puedo pensar, esta máquina se hizo sola, apareció de la nada. No, cuando vemos el universo y todo lo que Dios creó, nosotros, así no tengamos el conocimiento de Dios, el hombre puede saber que hay una sabiduría y un poder sobrenatural, más allá de lo que el hombre pueda pensar, creer e imaginar. La Escritura dice que Dios nos testifica por la creación. La creación habla de Dios, habla de su poder, habla de Dios. Cuando vemos la creación, vemos que Dios nos habla de ello. Pero el mundo y los ateos, y hoy vemos que el mundo, la mayoría, ya no creen que Dios creó al hombre, sino que fue la evolución. Y el hombre, cuando habla de esta manera, lógicamente lo hace con un fin: separarse del Dios creador, ignorarlo, negarlo, para vivir conforme a ¿qué? A su propio deseo, de acuerdo a su propia conducción. Por eso usted ve hoy, hermano, la gente que dice, ustedes conforme se conciba, no conforme Dios lo creó. Usted se puede concebir un gato, un perro, si es hombre se puede concebir una mujer, si es una mujer se puede concebir un hombre, y todo esto ¿por qué? Porque han negado ¿a quién? A la creación, y han negado a su creador. Yo no puedo decir, este reloj se hizo solo, tengo que pensar y tengo que hablar ¿de quién? Del relojero. Del relojero. Así es, amados hermanos. Entonces, el hombre ataca esta verdad absoluta, amados hermanos, para librarse y vivir de acuerdo a su pecado. Ahora, si Jesús es la vida y Jesús es el creador, Hechos 17, vamos allí, estamos viendo esta parte primera del versículo. En Él estaba la vida, en Él hay vida propia, mis amados hermanos. Su existencia es propia, no depende de sí mismo. Él es la vida manifestada a los hombres. Él es la vida eterna. Él nunca ha sido creado. Él es, su existencia es propia y es eterna. Hechos 17, versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas habiendo dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces vemos aquí el Creador, porque en Él que vivimos y nos movemos. Él es Dios, Él es el Creador, ¿cierto? Nosotros dependemos de Él. Él no depende de nadie, tiene existencia propia. Nosotros no tenemos esa existencia propia. Nosotros dependemos
de Él somos absolutamente dependientes. Él está diciendo, porque en Él es que vivimos, porque Él es que la vida, y nos movemos y somos hermanos. Él es el verbo, ser. Él es el infinito, Él es el eterno. Y es por Él que vivimos, que nos movemos y somos. Por eso el hombre niega a Dios. Niega que Él es la vida, que Él es el creador. Niega que Él hizo el universo. Porque el hombre de esta manera se desliga y no tiene que someterse, no tiene que vivir una vida en sometimiento a la voluntad de su creador. El hombre se cree Dios a sí mismo, y el hombre, al creerse Dios a sí mismo, se cree dueño de su propia voluntad de hacer todo lo que quiera y creer que no tendrá que rendir cuentas. Mire, cuando nosotros creemos que tenemos que rendirle cuenta a alguien, nos preocupamos, ¿cierto? Si usted es un empleado y sabes que tiene un jefe, te preocupas por hacer bien las cosas porque tú tienes que rendirle cuentas a un jefe. Cuando tienes unos padres y somos pequeños, sabemos que tenemos una autoridad y que debemos regularnos, comportarnos, obedecer, porque tenemos que rendir cuentas a una autoridad que son los padres. Nosotros tenemos un gobierno, el gobierno tiene leyes, tiene jueces, tiene autoridades, y nosotros tenemos que regularnos, sabemos que tenemos que dar cuentas, la Escritura lo dice, ¿cierto? Tenemos que dar cuentas, y el hecho de que tenemos que dar cuentas, si nos puede ir mal, si no nos comportamos, si no nos sometemos a las autoridades, a las leyes, traemos condenación y perjuicio para nosotros mismos. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo sé que hay una autoridad a la que tengo que dar cuentas, ¿qué hacemos nosotros? No nos desviamos, ¿cierto? Sabemos que si nos desviamos, nos apartamos, si hacemos lo que no debemos, hay una autoridad a la cual tenemos que responderle, la cual va a condenar y va a colocar una condena y va a traer un juicio y va a haber dolor, va a haber pérdida, ¿cierto? Esto nos hace que como sociedad nos regulemos y nos comportemos, aunque mucha gente que no le importa ya esto, pero nosotros tenemos como esa figura terrenal de lo que es que lo espiritual, porque las leyes han sido instituidas por Dios. Entonces, así como nosotros tenemos leyes terrenales, también una ley sobre todas, ¿cierto? Y hay un Dios sobre todos al cual tenemos que rendirle cuentas. Pero cuando el Creador dice, no, todo fue hecho de la nada, todo esto salió de la nada, no hay ningún creador, no hay ninguna mente superior, no hay ningún poder superior, no hay ninguna autoridad superior, no nos sometemos a nadie. Y es el ateísmo muchas personas. Pero la Escritura nos dice, en Él está ¿qué? La vida. Él es el creador. Debemos someternos, debemos reconocer. La Escritura dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Porque la Escritura dice que todo lo que ha sido hecho fue hecho por Él, y sin Él nada fue hecho. Y ahí es donde el hombre se desliga, se separa y niega a Dios y se va a vivir su propia vida, sus propios caminos, a hacer su propia voluntad. ¿Se dan cuenta cuán importante es la doctrina del Señor Jesucristo? Cuán importante es llevar el hilo de todas las cosas y poder ver y considerar para temer a Dios, para obedecer a Dios, para hacer su divina voluntad. Ahora nos dice la palabra del Señor. Queda claro esta primera parte del versículo, ¿ven? Amén. Que en Él está la vida. Él es la seriedad de Dios. Él tiene vida por sí mismo. La vida que se refiere es la vida espiritual, y también nos dice la palabra del Señor que Él es la vida, Él es el creador, nos movemos en Él, que como creación nos diferenciamos del Señor, porque la creación, ¿sabe qué pasa con la creación? La creación muda, la creación cambia. Nosotros estamos hoy, mañana ya no estamos, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ella no permanece, ¿cierto? Entonces la creación, todos nosotros hemos sido creados. La diferencia con Dios es que Él no ha sido creado y Él es eterno, Él es para siempre, gloria al Señor. Ahora bien, vamos a ir a mirar y observar también en San Juan capítulo 8, versículo 2. La Escritura nos dice que la vida y la luz
Dice la Escritura, en Él estaba la vida y Él era la luz. Y vamos a examinar la vida y la luz. La Escritura nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Fíjense en una cosa, que el Verbo no se puede separar de ¿quién? De Dios. Hay una misma esencia, ¿cierto? El Verbo era con Dios. Lo mismo sucede en la vida y la luz. Nunca la vida se puede separar de la luz. Y les voy a decir esto, miren, para que nosotros entendamos y tengamos claro en nuestra vida, porque esto nos ayuda muchísimo a nosotros a no vivir engañados. Escucha esto, hermanos. Cuando dice, Él es la vida y Él es la luz de los hombres, no está separado. Jesucristo, así como en la vida, es la luz. Si alguien tiene la vida de Jesucristo, la vida espiritual, si alguien tiene vida espiritual, significa que Él tiene ¿qué? La luz. Y si Él tiene la vida y tiene la luz, es imposible que esa persona pueda vivir ¿en qué? En tinieblas. Por eso se derriba el argumento cuando alguien dice, uy, este lo llamó el Señor y estuvo un ratico, medio, y luego volvió al mundo y ahora se perdió, hay que borrarle el nombre del libro de la vida. No es así. No podemos llamar a Dios mentiroso, de ninguna manera. ¿Sí? Si una persona muere sin Cristo, es porque esa persona nunca en él estuvo la vida ni la luz. No puedo decir, este es creyente, pero está viviendo en el mundo. O aquellos que le dicen en muchas iglesias, tranquilo, usted como es hijo de Dios y ya es salvo, viva su vida como quiera vivir, sigan su fornicación, sigan su adulterio, sigan la mentira, sigan la borrachera, sigan el odio, sigan la división, sigan la contienda, siga viviendo como no hay ningún problema a su manera, porque es que usted ya es salvo. No, tenemos que tener evidencias. Si Cristo está en mí, significa que está la vida espiritual. Tengo vida espiritual, significa que me sacó de la muerte a vida, ¿cierto? De la muerte espiritual me dio vida, la vida eterna. Tengo la vida espiritual, la vida de Cristo. Y si está la vida de Cristo en mí, significa que la luz también de la vida está en mí, que las tinieblas salieron de mí, que ya no reina el pecado en mi vida, las tinieblas del pecado no reina en mi vida, no vivo en el pecado, no participo del pecado. Podemos fallar ante Dios, podemos pecar de la manera como Dios dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, pero no permanecer, no ser practicantes del pecado. Y es importante saberlo. Es importante, si Cristo es la vida y Él es la luz y es inseparable la luz y la vida, significa que si tú has sido rescatado, ¿cierto? Por eso cuando preguntaba, mucha gente dice, uy, Cristo me rescató, Cristo me salvó, y uno quiere ver los frutos. ¿De qué te salvó Cristo? ¿Cuál es la vida nueva? En Él está la vida. Y esa vida se ha manifestado en nosotros con luz. Oh, amados hermanos. Y quiero mostrar aquí algunas cosas importantes. San Juan 8:12 dice la palabra. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? Miren ustedes la asociación que hay, es inseparable. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Sabe que usa la misma estructura gramatical? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Aquí nos está diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de ¿qué? De la vida. De la vida. Gloria al Señor. Y vemos una clara relación allí. En el Antiguo Testamento también nosotros tenemos la relación entre la vida y la luz. La luz comparada con una vida de santidad, de obediencia. Él nos ha dado la vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nos rescató de la vana manera de vivir. Vamos a ir al Salmo 36, versículo 9. Estoy aquí para mirar la relación que tiene la vida con la luz, que es totalmente inseparable, como la estructura gramatical que hay en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, que es totalmente inseparable. No puede haber vida, no puede existir Cristo solamente sin Dios, ni Dios sin Cristo. Salmo 36, versículo 9.
Dice allí la Escritura, porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos ¿qué? Luz. Hermanos, no podemos, o sea, tú no puedes asociar tu vida. Mira, esto nos ayuda a entender algo en nuestra vida, en lo personal. Si tú vives en el pecado y practicas continuamente el pecado, tú no puedes decir que en ti está la vida, que en ti está Cristo y que Él ha iluminado tu vida, que ahora esa luz que es asociada también, ya lo vamos a ver, con la santidad, porque las tinieblas se asocian con el pecado y la luz con la santidad. Si Cristo te ha dado la vida, te ha santificado, te ha lavado, está la luz allí, tu deseo siempre será buscarlo de arriba, tienes una enemistad con el pecado, no te relacionas ya con el pecado, no hay práctica del pecado, y el anhelo y el deseo profundo tuyo de tu corazón es hacer la voluntad de Dios. Esto para no engañarnos a nosotros mismos, para no engañarnos. Hermanos, si tú vas, puede ser, mira, hay algo, si tú estás en una habitación oscura, puede ser, usted puede encender el fósforo y por muy pequeño que es un fosforito, usted alcanza a ver muchas cosas, porque la luz traspasa la oscuridad, las tinieblas. La traspasa. Y Él es la luz de nuestra vida. Él es aquel que venía a iluminar a los hombres. Los hombres necesitaban no solamente la vida, sino la luz. No solamente la vida, mis amados, que nos diera vida espiritual, sino necesitamos la luz, vivir en la santidad, en la obediencia a Él, a su palabra, gloria al Señor. Y Él está diciendo en el Salmo, porque contigo está el manantial de ¿qué? Él es la vida, y solamente en tu luz veremos ¿qué? La luz. Solamente, hermanos. No puede venir de otro lado esta fuente que nos ilumina, esta fuente que quita las tinieblas, porque la luz apareció ¿para qué? Para destruir las tinieblas. Jesucristo dice que el diablo vino, ¿cierto? Para destruir. Dice ya en primera de Juan, lo que vino a ser el enemigo. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo, de las tinieblas, para destruir el pecado. Amados hermanos. Entonces dice, contigo está el manantial de vida y en tu luz veremos ¿qué? Luz. Así es que nosotros no podemos tener vida sin luz, y no puede haber luz sin haber ¿qué? Vida. De ninguna manera. Porque ambas están. No puede existir Cristo sin Dios, y no puede existir Dios sin ¿quién? Sin Cristo. No puede estar el Verbo sin Dios, no puede estar el Logos sin Dios, porque la Escritura dice, en el principio era el Verbo, era el Logos, y el Verbo era con Dios. No podemos existir. Así como no puede existir allí, mis amados hermanos, tampoco puede decir Cristo está en mí y vivir en tinieblas. Es imposible, imposible decir que somos de Cristo y vivir conforme a las tinieblas, conforme al pecado, conforme a la corriente de este mundo. No podemos. Eso es imposible, mi amado hermano. Pero lo que estamos encontrando aquí es eso. Así como Cristo es con el Padre, la vida es con la luz. ¿Y la luz es con quién? Con la vida. No podemos separarla de ninguna manera. Ahora, miremos esto también en 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 3, leamos del 3 en adelante. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, escucha bien, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la luz es la vida manifestada ¿en quién? En Cristo.
La luz es la vida manifestada en Cristo. Dice, de los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz ¿de quién? Del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen ¿de quién? De Dios. La luz es la vida de Dios manifestada en Jesucristo. En Él estaba la vida y Él es la luz de los hombres. Él es la luz que ilumina a todo hombre. Oh, amados hermanos, si el hombre no necesitase de luz, Cristo no hubiese venido. Suficiente es las lumbreras que tenemos. Suficiente la lumbrera, la creación. Pero el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. El hombre necesita esa luz espiritual, esa vida espiritual. Y es la luz que alumbraba a todo ¿qué? Hombre, gloria al Señor. Vamos a mirar, amados hermanos, y vamos a ir al Salmo 119, versículo 105. Y vamos a mirar, así como la luz tiene su propia importancia, también vamos a mirar la relación o el contraste que hay entre la luz y la oscuridad. Vamos a mirar el contraste entre la luz y la oscuridad, porque la Escritura nos dice en Juan, donde estamos estudiando, nos revela allí, dice allí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y también dice, y la luz en las tinieblas que resplandece, gloria al Señor. Ahora, vamos a mirar, nuevamente le digo, la relación que hay, el contraste que hay entre la luz y la oscuridad, gloria al Señor. En el Salmo 119, versículo 105, allí encontramos que la palabra nos dice, lámparas a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. En lo intelectual, en cuanto al conocimiento, mis amados hermanos, la luz se refiere a esa verdad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh, amados hermanos, nadie puede vivir una vida, nadie puede vivir una vida en luz fuera de la Escritura, fuera de Cristo. La gente dice, yo sigo a Dios a mi manera. Yo vivo a Dios a mi manera. Yo sigo a Dios a mi manera. Ayer veía un video de un joven y lo seguía mucho. Oh, esto era lo que yo quería escuchar. Oh, esto era lo que yo pensaba. Podemos vivir y seguir a Cristo a nuestra manera. Oh Dios. ¿Usted sabe qué significa seguir a Cristo a nuestra manera? Hacer nuestra propia ¿qué? Voluntad. Vivir en oposición a Dios. Y eso la gente le aplaudía. Y cantidad de gente que veían que se identificaban con esa persona. Pero ¿sabe? La Escritura dice que solamente la lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? Mi camino. Ella es la que nos ilumina la mente, los ojos, nos da el conocimiento. Ahora, no es solamente una luz de cerca, es una luz que lo ilumina todo, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Por la palabra podemos ver de cerca, pero también podemos ver de qué, de lejos, porque no solamente es como una linterna, algo que puedo enfocar, algo muy detallado, sino también puedo ver, ¿cierto?, todo el camino. Gloria al Señor. Así es que nuestra vida no puede estar llena de tinieblas. Si estamos en Cristo, hay una luz, hay una lámpara que nos está iluminando a través de su palabra, a través de su consejo bíblico, que nos está iluminando todo el camino, toda la vida. Nos dice, mire, este es el camino angosto y este es el camino ancho y tenemos la luz. Podemos ver, podemos entender, mis amados hermanos. Y nadie puede, ninguno que va por el camino angosto puede vivir en tinieblas de ninguna manera, porque hay una lámpara y una lumbrera en su camino que le guía, le ilumina, le enseña, le instruye. El Señor dice que sobre ti fijaré mis ojos y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Él es la luz de quién? Él es la luz que iluminaba a todo hombre. Te haré entender y te enseñaré.
Entonces aquí vemos la luz que tiene una comparación con el intelecto, con el pensamiento, con la guía, con la dirección. Nadie fuera de Cristo, o sea, es lo que decimos aquí o lo que dice la palabra. Si Cristo es la vida está en mí, significa que hay una luz. Él me guía, Él me ilumina, Él me enseña, Él me instruye, Él me hace ver las cosas. Por lo contrario, no puedo andar en la oscuridad. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Ella me da el conocimiento, me da la guía y te haré entender y te enseñaré por dónde, por la palabra, el camino en que debes andar. ¿Tú quieres un consejo para tu vida? Abre la palabra de Dios. Aquí está el consejo para nuestra vida. Él es la luz que venía a este mundo, la luz que ilumina a todo hombre. Es la luz que el hombre necesita, mi amado hermano. Es la luz que nosotros necesitamos. Es Cristo el Señor, es su palabra en nuestra vida, la cual echa fuera todas las tinieblas, quita el pecado de nuestra vida y nuestro corazón y nos hace vivir en una vida de luz, de santidad, de obediencia. Ya no hay oscuridad, ya no hay tinieblas, ya el pecado no reina, no gobierna, gobierna la luz, gobierna la vida, gobierna Cristo. Él lo debe ser todo. Si decimos así, si nosotros creemos que en Él está la vida, y Él es la vida y la luz que ilumina a todos los hombres, nosotros no podemos decir que estamos en el camino de la luz y vivir en una densa oscuridad, vivir en el pecado, vivir en la desobediencia. De ninguna manera. Estaríamos llamando a Dios mentiroso y seríamos hipócritas delante del Señor. Y los hipócritas no entrarán al reino de los cielos. Así es que Cristo nos ayude. Esta luz ilumine nuestra vida, esta luz nos haga entender cada día, nos enseñe cada día el camino que debemos seguir. Oh, amados hermanos, ella nos guía, en ella está la respuesta. Hermanos, si nosotros vamos a unirnos a un inconverso, usted necesita orarle a Dios por si es la voluntad del Señor. Usted necesita, si usted dice, bueno, voy a unirme a un inconverso, usted necesita orarle al Señor para que le muestre si esa es la voluntad de Dios. No, mi amado hermano, usted no necesita orarle al Señor por eso, porque el Señor dijo, no os unáis en qué. Usted lo que está diciéndole al Señor, Señor, déjame hacer mi qué, mi voluntad. Déjame hacer mi voluntad, Señor. Usted no necesita, porque la palabra le dice, ¿cierto? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. La luz está aquí, el Señor está proyectando su luz, Cristo está en mí, hay vida nueva en mí, hay un corazón nuevo, y Él me ilumina con su palabra. Él me ilumina en una vida limpia, ajena de pecado, lejos del pecado. Ahora, en su palabra nos dice, no unáis en qué, yugo desigual. El Señor me está haciendo entender, te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Él me está diciendo, por ahí no debes ¿qué? Andar. Y yo voy a ir a decirle, Señor, ¿será que sí? ¿Será que esta es la voluntad tuya? No, no, mis amados hermanos. Hay cosas que sí no sabemos. Y debemos orarle al Señor, porque no sé, ¿cierto? Por ejemplo, si es un día usted le dice al Señor, Señor, si es tu voluntad, permite que vaya, ¿cierto? Porque son cosas que vas a vivir, que no están descritas en la fe. El Señor dice, yo guardaré tus salidas de entrada, pero todo tengo que colocar en la mano del Señor. Pero yo no puedo colocar en la mano del Señor lo que el Señor ya me ha ¿qué? Enseñado, y sé cuál es el camino, cuál es la luz, cuál es la verdad, y que debo andar por Él. ¿Amén? Queda claro esto, ¿cierto? Por eso ya lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera ¿qué? A mi camino. Usted puede ver las cosas de cerca y puede ver las cosas de lejos. Gloria al Señor. Entonces es la luz que ilumina nuestra vida. Gloria al Señor. Vamos a mirar ahora a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Verso 23. Dice, porque el mandamiento es lámpara
¿Y la enseñanza qué? Es luz y camino de vida, las expresiones que instruyen. Y usted puede ver la sociedad que hay aquí, la unión, ¿cierto? Usted puede ver aquí claramente la luz, ¿con quién? Con la vida. Pero también puede ver que la luz es instrucción. La luz es ¿qué? Enseñanza. Es la luz que ilumina a los hombres. Esa luz también es la instrucción y la enseñanza de Dios. El Evangelio, de lo cual el enemigo cegó el entendimiento de muchos. Ahora, si nosotros recordamos lo que ya acabamos de leer, dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ¿cierto?, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo. Cegó ¿qué? El entendimiento. Entonces, así como la luz está asociada con el entendimiento, nosotros vemos que también las tinieblas, la oscuridad, están asociadas con ¿qué? Con la ignorancia y la ceguera, con la falta de conocimiento. Escucha bien. La oscuridad la luz está asociada con el entendimiento, con la claridad, con la guía y la dirección. O sea, nosotros no podemos vivir sin luz, sin dirección. El Señor Jesucristo nos dejó una lámpara impresionante que ilumina todo, lo irradia todo, para vivir una vida de santidad. Por eso encontramos que la luz también está asociada con la santidad, amados hermanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 13. Versículo 12. Y miramos aquí en lo moral, lo hemos visto en lo intelectual, en cuanto al conocimiento. Ahora miremos en cuanto a lo moral, ¿a qué se refiere? ¿Cómo se asocia? Mira, aquí dice, la noche está avanzada, verso 12, y se acerca ¿qué? El día. Desechemos las obras de ¿qué? De las tinieblas. Y vistamos las armas de ¿qué? De la luz. Bien, aquí encontramos dos cosas. La oscuridad está asociada ¿con qué? Con la maldad. Con el pecado, la maldad, ¿cierto? Dice, desechemos pues las obras de ¿qué? De las tinieblas. ¿Y cómo entendemos que las obras de las tinieblas es el pecado? Pues cuando nos dice, y vistamos las armas de ¿qué? De la luz. Entonces, así como la oscuridad está asociada con el pecado, la luz está asociada con la santidad. Con la santidad. Él es la luz. Él nos da el conocimiento. Él nos da la sabiduría. Él nos da el entendimiento para que andemos conforme a su voluntad en santidad, en justicia y en obediencia. Él es la luz que ilumina a los hombres, amados hermanos. Es la luz que el hombre necesita. Usted recuerda cuando Pablo estuvo en la cárcel, ¿cierto? Pablo y Silas estuvieron en la cárcel y cantaron, alabaron, o estaban llorando, no. ¿Estaban quejándose? No. Ellos en su prueba, en su dolor, estaban heridos, habían sido azotados, puestos en el cepo, en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel, y ellos les daban, ay Dios, ¿por qué si soy tu siervo Pablo, el apóstol, uno de los mejores, el que subió al tercer cielo y vio y oyó cosas inefables? Él no estaba diciendo esto, estaba glorificando a Dios. Lo glorificaban, lo exaltaban, cantaban himnos, alababan al Señor. Los presos oían que aquellos hombres maltratados, vallagados, heridos, en lugar de quejarse, estaban alabando al Señor. Y luego un terremoto impresionante, las puertas de las cárceles se abrieron, el cepo se rompió y el carcelero creía que ellos habían escapado. Y el carcelero se iba a quitar. ¿Y qué pidió el carcelero? Pidió luz. ¿Ustedes han leído? Pidió luz. Y le dijeron a Pablo y Silas, no lo hagas, aquí estamos. Hermanos, ahí es donde vemos, si Cristo es la luz de los hombres, significa que hay sabiduría, que hay entendimiento, que hay conocimiento, y también que al haber sabiduría y entendimiento, hay obediencia, hay santidad, hay pureza en nuestra vida. Por eso cuando alguien dice yo soy de Cristo, Cristo vive en mí, eso implica muchísimo, amado hermano. Mucho.
Muchísimas cosas implica esto. Que Él sea la luz de los hombres. Primero, pues que no podemos por sí mismos. Por sí mismos no podemos. Los hombres se acercan a las teas, a muchas cosas. Pero dice la palabra que esté en la oscuridad, acérquese a mí, dice el Señor. Amén. Él es la verdadera luz. Muchos hombres le encienden velas a muchas cosas. Veladoras por una cosa, veladera por la otra. Como para encontrar la luz, la salida a las cosas. Pero la luz es Cristo. Y para que haya verdadera luz, tiene que estar primeramente la vida asociada. Recuerde, yo no puedo decir, oh, Cristo me dio la vida y vivir en oscuridad y en tinieblas. Eso es imposible. Uno no puede decir, oh, Cristo solo y no hay Dios, no es Dios el Padre. No, imposible, no es así. Yo no puedo decir, yo ando con Cristo y hacer las cosas que Dios aborrece. Eso es imposible. Usted va en su camino, en la corriente del mundo, no está siguiendo a Cristo, le está dando la espalda. Total oposición. Esto nos ayude a aclarar nuestra vida y nuestra posición en Cristo. Entonces, en lo moral, la luz está asociada con la santidad y también la oscuridad está asociada con el pecado. Las obras, desechemos pues las obras de ¿qué? De las tinieblas. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Las obras del pecado, el pecado. Y vistámonos los armas de la luz, ¿cierto? Vistámonos de la justicia del Señor, de la santidad del Señor. De ahí dice, andemos como de día, no honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. O sea, todo esto son obras de ¿qué? De las tinieblas. Eso se llama como pecado. Ahora, el versículo 14 dice, como en la luz, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no pruebáis para los deseos de ¿qué? De la carne. De la carne, vestidos como escogidos de Dios, santos, puros, sin mancha, amados. Esta es la luz de Cristo. Nos asocia con el conocimiento que es luz, amado hermano, y lo asocia con la santidad, vivir en la obediencia, en ese camino que el Señor nos señala. Segunda de Corintios 6:14. Lo que les decía ahorita, el ejemplo que les colocaba ahorita, dice, no unáis el yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, ¿qué comunión tiene la santidad con el pecado? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión tiene Cristo con el pecado? Él es santo. ¿Qué comunión tiene con el pecado? Él fue sin mancha. Estuvo en nuestro lugar. Es lo que nos está diciendo la palabra. Ahora, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay? De ninguna manera. De ninguna manera. La luz es santidad. La luz es justicia. La luz es sometimiento a su verdad. La luz es el conocimiento de Cristo en nuestra vida para enseñarnos cómo debemos andar. Y te enseñaré y te haré entender el camino en que debes andar. Esta es la luz que ilumina a los hombres. Él nos ilumina con su verdad, con el conocimiento, nos ilumina enseñándonos la santidad. El que anda en santidad, anda en luz, nos ilumina con su verdad, nos da la vida y nos ilumina para que no andemos en el pecado. Recuerde, la luz destruye, la luz vence toda tiniebla. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz ¿qué? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahora ha sido manifestada. ¿Qué se nos ha manifestado? A ver, si venimos antes, dice el versículo 9, es quien nos salvó
y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos ¿de qué? De los siglos. No, hermano, esta gracia es antes de los tiempos de los siglos. Pero esta gracia se ha manifestado ahora, pero que ahora ha sido manifestada. ¿Cómo se manifestó la gracia? ¿Quién? En su Hijo Jesucristo. ¿Y de qué manera se manifestó en su Hijo Jesucristo? Nos dice que Él es la vida y que Él es la luz de los hombres, ¿cierto? Ahora, viene esa gracia de Dios, ¿cierto? Desde antes de los tiempos, de los siglos, y se manifiesta en la persona de Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor? Quitó la muerte. Ahora, si Él es la vida, tiene que quitar ¿qué? La muerte, ¿cierto? El hombre estaba muerto en delitos y pecados. Había una condición espiritual. Él es la vida, Él es la luz espiritual, Él es la vida, el Zoe, Él es la vida espiritual, no el virus. Ahora dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz ¿qué? La vida y la inmortalidad por el Evangelio. Luz y vida inseparables. Inseparables. Él ha quitado nuestra muerte espiritual, nos ha dado la vida y nos ha iluminado con la luz del Evangelio y nos ha dado la inmortalidad. Con esa luz y la vida nos ha dado la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿cierto? El que creyere en mí no morirá, sino que vivirá eternamente. Él es esa luz. Él es esa luz que ha quitado la muerte. Él nos ha dado vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, y esa luz se manifiesta a los hombres, dándoles vida. Vida eterna y vida abundante, como lo dice el mismo Juan. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Eso es, mi amado. Él es el verbo, Él es la vida. Y esta luz que ilumina a los hombres. Por eso cuando el hombre desecha a Jesucristo, mira, la condenación no viene porque el hombre no conozca de Cristo. La condenación viene porque la luz se manifestó y los hombres aborrecieron la luz y amaron más que las tinieblas. Las tinieblas. O sea, el hombre se pierde porque desconoce la luz, no, sino porque rechaza la luz. Rechaza la luz. Por eso la condenación, el infierno, es justo para todo aquel que se vaya. Es justo, porque la luz vino. Pero el Señor dice que los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. La aborrecieron, la aborrecieron. Entonces, qué maravilloso y precioso es que el Señor nos haya quitado nuestra ceguera, nos haya sacado de esa sepultura, de esa muerte espiritual, y nos haya dado vida en Cristo Jesús. Él quitó la muerte. Él dio su vida, Él murió y resucitó. Él murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Él se levantó entre los muertos. Él es la vida y la luz y la inmortalidad que nos ha dado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Si alguien rechaza el Evangelio, se condena a sí mismo. Pueden rezarle, pueden pagarle misas, pagarle rezos que lo saquen del purgatorio, como decían, porque ya dijeron que no existía el purgatorio. Lo saquen del lago, del lugar de tormento y lo lleven al reino de los cielos. Páguenle todo, hagan todo lo que quieran. Pero esto no cambiará la verdad del Señor. Esto no mudará la verdad. Él es la luz. Si alguien murió sin Cristo, murió en muerte, en delitos y pecados, sin conocer la luz de Cristo, murió y recibirá su justa retribución. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. El regalo del Señor es la vida eterna. Dice la inmortalidad. ¿Por quién? Por el Evangelio. Si no andamos en el Evangelio, no estamos andando en el camino de inmortalidad, en el camino de vida eterna. Pero si estamos andando en el Evangelio, significa que tenemos la luz de la vida que Cristo en nosotros, tenemos la vida en Él,
nos ha dado vida y nos ha iluminado cada día con el conocimiento, con su sabiduría, por la obediencia a Él, en la santidad, en la justicia y en la obediencia a su bendita y gloriosa palabra. Cuando dice que Él es la luz que iluminaba, que alumbraba a todo hombre. Si alguien rechaza la luz, morirá en tinieblas. Así es que, mi amado hermano y hermana, pidamos al Señor que cada día ilumine nuestras vidas con la luz de su palabra y nos ayude a vivir en luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Esa es la palabra: despojados del viejo hombre y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre. Despojémonos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia nuestra carrera. Que cada día el Señor nos ayude a apartarnos, nos ayude a morir, a hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Cuando el Señor nos llamó, no es para que siguiéramos en la carne viviendo como nos parece. Nos llamó para hacer morir lo terrenal en nosotros. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Esa es una responsabilidad tuya y mía. El Señor nos dice, hacer pues, significa que ahí implica una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no le dio a ti ni me dio a mí espíritu de ninguna debilidad ni de cobardía. Dios dice que el espíritu, las arras que puso en nosotros, es un espíritu de poder y de dominio propio. Así es que tú y yo tenemos una responsabilidad. Hay que pedir al Señor que me ayude, pero hay una responsabilidad en mi vida. Si por aquí dicen que están matando, yo me voy a ir por ahí porque están matando, ¿cierto? No, yo soy responsable, ¿cierto? Y si soy responsable, no paso por ese camino peligroso, me desvío, porque soy responsable, ¿cierto? ¿Quién tomó la acción y la decisión? Usted. Pero antes le dieron ¿qué? Un consejo, ¿cierto? Dios ya nos ha dado el consejo y nos ha dado el poder de su Santo Espíritu. No es el Espíritu, dice la palabra, no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así es que es responsable cada uno de nosotros de cada día mortificar la carne, hacer morir lo terrenal. ¿Cómo lo hacemos? Por el Espíritu. Tenemos que llenarnos del Señor, de la luz. ¿Qué es lo que echa fuera las tinieblas? ¿Qué es lo que vence las tinieblas? La luz. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos luz. Como aquel carcelero pidió que luz. Necesitamos luz. Él es la luz que iluminaba a todo hombre. Nos ilumina con la vida. Nos ilumina con su verdad. Para que el pecado cada día, la luz, destruye las tinieblas, o sea, el pecado en nuestros corazones. Dios alumbró lo más profundo del corazón del hombre. Dijo David, tú lo conoces todo en lo más íntimo. Y la palabra es la lámpara que necesitamos, es la lumbrera que necesitamos. Hermanos, ¿cómo va a cambiar su vida? ¿Cómo su vida va a ser transformada? Si tú oras pero no lees la palabra del Señor. Si tú oras pero no caminas en el Evangelio, donde está la inmortalidad. Si tú puedes orar pero no estás interesado en estudiar y en comprender la palabra, en que Dios hable a tu vida. La luz también es el pan de vida eterna. Oh Señor, nuestra oración debería ser, Señor, oh Señor, necesito luz, necesito más luz, Señor, más luz en mi vida, más luz en mi corazón, luz de sabiduría, de conocimiento, de temor, de santidad, para andar en tu camino, iluminado con la luz de tu palabra. Tú eres la luz que ilumina a todo hombre, tú eres la lámpara, la lumbrera que necesito en mi vida. Necesitamos gritarle como Pedro, oh Señor, sálvame que perezco. Era el salvavidas, era su flotador para salvarse. Y le grita al Señor cuando se hundía. Nosotros también debemos decirle al Señor, ilumínanos Señor, ilumínanos. Porque las tinieblas de este mundo son tremendas. Y necesitamos ser iluminados con la vida, con la luz de la vida, que es Cristo. Y es el único que por su evangelio puede alumbrar y dar luz, dar vida y dar inmortalidad. Él quitó la muerte, la quitó. La única manera de tener vida y vida eterna es Jesucristo, el que quitó la muerte y sacó a la luz ¿qué? La vida y la inmortalidad. Si no estás en Cristo, déjeme decirle una noticia que lo haga reflexionar. Si no estás en Cristo, estás muerto
en delitos y pecados. Si la luz no brilla en tu vida, en tu corazón, en el conocimiento, en la obediencia, en el temor y en la santidad, no digas que estás en luz. Clámale al Señor y di: oh Señor, las tinieblas son densas en mi vida, necesito luz. Ilumíname con la luz de tu palabra. Y dame la vida, Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a seguir pidiendo y orando por nuestra hermana Noemí y su familia, que vive en este momento difícil, la pérdida de su esposo, del padre también. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres la vida, Señor. Y eres el que nos ha dado la vida. Tú eres el que tiene el poder de darla y de volverla a tomar, Señor. Enséñanos a reflexionar y a considerar, bendito Dios, que debemos estar siempre a cuentas y preparados contigo, Señor, para el día que tú nos llames. Nosotros solo sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos el límite de nuestra habitación que tú has prefijado, Señor. Ha sido el turno de tu hijo Juan. Señor, te damos gracias por la oportunidad que le diste de escuchar el mensaje de la salvación y de la vida eterna, Señor, y de tener tiempo en la clínica consciente, y como lo escuché anoche su mensaje, con esa firmeza, con esa seguridad, dándole gloria al Señor, confesando que su vida estaba en sus manos, Señor, con ese descanso y con esa seguridad que pronunció sus palabras, Señor. Amado Jesús, esta ha sido tu divina voluntad, y aunque duela a nosotros como iglesia y a su esposa, nuestra hermana Noemí, como su esposo, su amigo, su compañero, como el padre de sus hijos, a sus hijos como su padre, Señor, sigue siendo tu voluntad santa, perfecta y agradable, Señor. Gracias por la vida que le diste. Gracias por todas las maravillosas oportunidades que tuvo en esta vida. Gracias por permitirle conocer el camino, la verdad y la vida. Y yo sé que tú le permitiste esto para salvación, para vida eterna, Señor. Te pido el consuelo y la fortaleza a mi hermana Noemí y a sus hijos. Este es un momento crítico, dramático, doloroso, porque ni siquiera tú mismo, Señor, retuviste el dolor y las lágrimas frente a la tumba de Lázaro y el dolor de sus hermanas, Señor. Tú gemiste allí, tú lloraste allí, Señor, te quebrantaste allí, Señor Jesucristo. Te ruego que así como tú consolaste a Marta y a María, consueles el corazón de nuestra hermana Noemí, y le dé la fuerza, le dé el poder de vencer y de continuar y de seguir adelante, Señor. No es fácil, Señor, pero en Cristo todo lo podemos, todo lo soportamos, porque tú eres quien nos sostiene y nos consuela a través de tu palabra, Señor. Por sus hijos, Señor, que tú les dé la fuerza, el consuelo en ti, y puedan refugiarse en ti, en tu palabra, Señor. Puedan encontrar en ti el consuelo y la esperanza, bendito Dios, en medio de este dolor, Señor, que muchos de nosotros hemos vivido, hemos experimentado y sabemos que es este momento, Señor. Te pido, amado Dios, y así como muchos de nosotros hemos recibido el consuelo, porque tu palabra lo dice, si somos atribulados es para ser consolados por Dios. Consueles el corazón de estos hijos y de esta esposa, Señor, nuestra hermana. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien es lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Te lo rogamos, te pido también, Señor, por haber guardado a nuestro hermano Henry, Señor.
que cada día lo fortalezcas, Señor. También, bendito Dios, por los hogares de muchas personas que tienen momentos difíciles, Señor, obra, interviene. Por todo el que está enfermo, sufriendo en este momento, que pueda encontrar en ti, Señor, la paz, el perdón, la salvación, la vida eterna. Y por todos los que experimentan el luto también, Señor, que puedan acercarse a ti y encontrar su bálsamo, su refrigerio. Amado Dios, te pedimos por nosotros que quedamos, que nos prepares, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a prepararnos. Los tiempos que vivimos son tiempos cortos, peligrosos y difíciles, Señor. Ayúdanos a prepararnos, bendito Dios. Que no nos sorprenda ese día, sino que estemos preparados, vigilantes, como nos está llamando hoy, a permanecer en la luz, a estar en el camino de luz, de la vida, de la inmortalidad, en el Evangelio. Amado Dios, cualquiera que sea la necesidad de mis hermanos, te pido que tú seas glorificándote en ellos, la esposa de mi hermano Alfonso, fortaleciéndola, restaurándola también. Gracias por restaurar a nuestro hermano. Oramos por toda necesidad de cada uno de tus hijos, toda petición que hemos puesto delante de ti, poderoso Dios. Te damos las gracias en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Está bien.